Muchas gracias al contador Montone, muchas gracias al señor presidente, muchas gracias a todos ustedes por venir hoy y por invitarme. La agenda de hoy, que es la agenda del país, tiene que ver con la educación y la agenda sería ¿qué está pasando con la educación uruguaya? ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que está pasando? Y el punto 4 es cómo se arregla. El punto 4 no lo voy a tocar. Lo que es, creo yo, intelectualmente más desafiante son los otros 3 puntos, que son qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso y cuáles son las consecuencias. Empiezo por el último. Es un hecho que nuestra educación es disfuncional. Después voy a volver a eso. Pero el problema, saltemos a cuáles son las consecuencias, porque si el problema no fuera importante, si la jardinería nacional no es muy buena, de repente al Uruguay no le va la vida. Capaz que nuestros hijos van a vivir igual si tenemos mucho yuyo, no importa. Pero en el campo educativo es diferente. ¿Por qué? Porque la geografía, la geopolítica de la creación de riqueza cambió. Y entonces nosotros venimos de siglos en los cuales la creación de riqueza dependía de tener grandes extensiones de territorio, de tener flotas navales, poderío militar, recursos naturales, fuerza de trabajo, con sueldos no muy altos, capital, o sea, conocíamos. Durante muchos siglos los factores de producción eran conocidos, fueron muy estables. Estamos frente a un mundo revolucionado. Y la riqueza va a surgir de la propiedad intelectual, de conocimiento, de la innovación, del emprendimiento. Los países ricos van a ser aquellos que puedan producir conocimiento, aplicarlo en forma rápida e inteligente y tener la capacidad de emprendimiento para transformar eso en valor. O sea, el conocimiento transformado en valor. El resto de los países van a estarse dividiendo una torta cada vez más chica de servicios de bajo valor indiferenciados. O sea, va a haber una cantidad de países que van a producir vacunas, tratamientos genéticos, semillas genéticamente modificadas, sistemas informáticos, bots inteligentes, robots, visión computarizada, hiperloops, autos que se van a manejar solos. Ahí va a estar la riqueza. Otros países van a ser call centers, servicios de logística de bajo nivel, servicios médicos de bajo nivel, indiferenciados, donde el único factor de competencia van a ser los sueldos. O sea, algunos países van a trabajar en base a altos niveles de conocimiento, competitividad y emprendimiento, y otros países van a competir en base a sueldos cada vez más bajos. Porque ¿dónde pone una empresa un call center? Donde paga menos. En esta distribución geopolítica de la riqueza, lamentablemente no va a quedar una clase media. Tal como vemos ir el mundo, no va a haber un mundo de clase media. La clase media en que se movió el Uruguay, y Uruguay quedó atrapado en lo que los economistas llaman la trampa de los ingresos medios, esa clase media de países no va a existir más. Solamente va a haber países que van a generar riqueza en base a conocimiento, innovación, competitividad, y ya estamos viendo la reorganización, ¿no? O sea, si miramos hace 50 años cómo era Corea del Sur y cómo era en Uruguay, la gente se reía. Yo me acuerdo, a comienzos de la década del 80, cuando empezaron a llegar los primeros coches coreanos que se llamaban Pony, la gente se reía, decía, oh, Pony. Había gente que decía, no tiene marcha atrás, decían. Y ahora, toda esa misma gente
O sea, Uruguay exporta a Corea arroz, vacas lecheras, importa camionetas 4x4, centrales digitales, computadoras. Nosotros ya estamos viendo Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Israel. Estamos viendo una cantidad de países, por no mencionar las grandes potencias. Estamos viendo países que hace 50 años, 70 años eran más pobres que nosotros o comparables. En esta distribución geopolítica de la riqueza, donde no va a haber una clase media, va a haber solamente dos grandes grupos de países, no solamente los países que no produzcan conocimiento aplicable van a ser cada vez más pobres y van a tener que trabajar en base a sueldos bajos, sino que además tenemos un fenómeno de la automatización. Entonces, todos esos call centers baratos, esas empresas de limpieza, todas esas empresas de reparaciones, de cambio de placas de computadoras de baja especialización, todo eso que se hace en base a sueldos bajos y a poca especialización, además va a estar sujeto a la automatización. Entonces, no solamente vamos a tener un círculo vicioso, en el cual no solamente vamos a tener que competir con sueldos en base a sueldos cada vez más bajos, sino que además esos pocos trabajos van a estar cada vez más automatizados. Entonces va a haber cada vez menos trabajos. Este panorama, estas son las consecuencias de no tener un país competitivo en conocimiento. Uruguay no es un país competitivo en conocimiento y no va en la dirección correcta. Uruguay no es una excepción. Forma parte de un continente, que es América Latina, que está todo en la mala dirección. Toda América Latina tiene un problema de producción de conocimiento. Solamente 3 o 4% de las universidades latinoamericanas publican a nivel internacional. La cantidad de patentes que produce toda América Latina es menos que las que produce Corea en un año. En fin, la cantidad de métricas es abundante al respecto. La inversión en Israel en empresas de alta tecnología es 10 veces más que toda la inversión directa extranjera en alta tecnología que llega a América Latina. Así, la cantidad de métricas es apabullante. Uruguay no es una excepción, pero bueno, mal de muchos, no debe ser consuelo para nosotros. Además, Uruguay, por nuestro tamaño, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra trayectoria, no debería ser parte de América Latina en estos aspectos. Nosotros tenemos que ser orgullosos, tenemos que estar orgullosos de ser parte de América Latina en materia cultural, musical, artística, por supuesto. Pero un país como el nuestro, donde vino el señor Alberto Einstein, vino a Uruguay en 1925 solamente porque quería conocer al señor Bá Ferreira. Y ese era el nivel de los intelectuales uruguayos, por no mencionar a Clemente Estable, Alfredo Ramón Guerra, y por no mencionar los grandes artistas o innovadores de su época, como por supuesto José Pedro Varela y Figari. Es decir, allá estábamos hablando de que teníamos una potencia intelectual más que respetable en nuestro país. No, nuestro destino no estaba marcado. Nosotros no somos el Congo belga, colonizado, esclavizado, expoliado, por más que el señor Galeano quiso demostrarlo, no es así. Nosotros a comienzos del siglo XX nos habíamos recuperado de la colonización y ya teníamos una élite local intelectualmente potente, teníamos un equilibrio político razonable, se habían terminado las guerras civiles, teníamos un sistema electoral, salvo ahí en la década del 30, un pequeño paréntesis de algún golpe ahí, pero en general Uruguay culturalmente tiene que estar orgulloso de ser parte de América Latina, pero científicamente, políticamente, institucionalmente no. Así que eso es en cuanto a las consecuencias. Las consecuencias de no ser un país emprendedor, de no ser un país innovador, de no ser un país educado, las consecuencias son graves. Nuestro problema hoy es la segunda oleada. Hay una segunda oleada. La segunda oleada es Vietnam, por ejemplo.
¿tá? La segunda oleada puede ser Portugal, la segunda oleada puede ser Irlanda. Estamos camino a perder la segunda oleada también. Y entonces, vamos a quedar excluidos por completo de la geopolítica, de la riqueza, del trabajo digno, del trabajo de calidad, del trabajo bien remunerado. Así que esto en cuanto a las consecuencias de no ser un país educado, innovador y emprendedor. En cuanto a cuál es la situación, es disfuncional el sistema educativo uruguayo. Esta era la segunda de las 3 preguntas. Esto no requiere mucha argumentación. Es la tormenta perfecta. Tenemos graves problemas de calidad, grandes problemas de cantidad y tenemos graves problemas de equidad. Hay países, o sea, por calidad me refiero a la calidad del aprendizaje que reciben los alumnos. Por cantidad me refiero a cuántos alumnos son educados anualmente. Y por equidad me refiero a si los alumnos más pobres tienen la misma chance que los alumnos que vienen de familias más ricas. Es decir, son las 3 variables que yo utilizo, y bueno, no yo, digo, que son las más utilizadas para analizar un sistema educativo. En las 3 variables, Uruguay está en muy mal estado en relación a los países con que tiene que competir, como Corea, etc. Está en mal estado incluso respecto a los vecinos y está cada vez peor. En cuanto a calidad, podemos remitirnos a las pruebas PISA. En América Latina tiene mala prensa las pruebas PISA. ¿Conocen las pruebas PISA? Las pruebas PISA son pruebas estandarizadas que hace la OCDE. Las pruebas PISA muestran que los resultados de Uruguay son muy malos en matemática, en idioma español y en ciencia. Para darles nada más que un ejemplo, hoy no traje gráficas, tengo una cantidad de gráficas muy interesantes al respecto. Hoy no las traje porque pensé que para un almuerzo las gráficas no ayudan a la digestión. Entonces, lo que sí les puedo decir es, solo para graficar mentalmente, es que los alumnos de las familias más ricas de Uruguay, o sea, el mayor quintil, tienen peores notas que los más pobres de Corea. O sea, para darles una idea del desfasaje. O sea, los alumnos de los barrios más pobres de Seúl tienen mejores resultados de matemática que los de Carrasco y Punta Carretas. O sea, eso es para darle la enormidad de la brecha a la que estamos mirando y la velocidad que está creciendo. Eso es en materia de calidad. En materia de cantidad, bueno, lo que rompe los ojos, por supuesto, es que casi 2/3 partes de los uruguayos no terminan secundaria. Y acá yo debería cortar e irme, porque cuando uno dice esto, ya está. O sea, no habría que hablar más. Es decir, no terminar secundaria en el siglo XXI es una condena a la pobreza, una condena a la ignorancia. Para el individuo específico y a nivel de sociedad, esa ignorancia acumulada es un peligro para la democracia, porque a la larga una democracia depende. Si a los ciudadanos tenemos que saber elegir a quienes nos gobiernan, hay que saber distinguir los chantas de los serios, hay que saber distinguir los demagogos de los que no lo son, los incapaces de los bien formados. En esta materia, la situación uruguaya es que solamente un poquito más de 2/3 un poco más de 1/3 de los uruguayos nada más termina secundaria. Eso es un desastre. En la época de José Pedro Varela, para funcionar en la sociedad, bastaba tener la primaria. Para tener un país cohesivo y una democracia sustentable, alcanzaba con la primaria, cuando José Pedro Varela trabajó. Pero ahora cambió. Ahora es la secundaria. El tener 100% de alfabetización hoy en Uruguay no quiere decir nada. Nada quiere decir. Ahora tenemos que apuntar, por eso yo cuando decía no voy a hablar del punto 4, de cómo se arregla porque es trivial, los objetivos están claros,
yo quisiera darle mi voto, no me importa el partido, a alguien que venga y me diga, el objetivo es 7, 8 años, vamos a tener 90% de graduación de bachillerato, en 7, 8 años vamos a estar en el 25% superior de las pruebas PISA, en 7, 8 años la diferencia entre los barrios más ricos y más pobres va a converger al promedio de la OCDE. Medidas, métricas. ¿Por qué se pueden medir los impuestos que se recaudan y no se puede medir la cantidad de bachilleres que se graduó? Que además a la larga van a estar unidos, ¿no? Porque el que no sea bachiller no va a generar riqueza, no va a haber impuestos después. Va a haber un momento en que esas dos cosas se van a unir. Así que en materia de cantidad de educación, un poquito más de 1/3 de la gente termina bachillerato, solamente 12-13% de la gente tiene título universitario. Penoso. O sea, población de 3 millones de habitantes, nada más que 13% tiene un título universitario. En un momento en que el conocimiento es la clave para la riqueza, ¿de dónde va a salir el conocimiento? ¿De dónde va a salir? Estoy seguro, estadísticamente, es notorio que en el barrio Borro, en Casaballe, está lleno de Zuckerbergs, está lleno de Bill Gates, está lleno de Ferreiras ahí. Estadísticamente, porque la inteligencia se distribuye en toda la población. Lo que pasa es que si no se cultiva, la persona termina aspirando a jugar al fútbol, a distribuir drogas. Es más, ayer leí, me llamó la atención, lo estuve distribuyendo entre algunos colegas, el director de la selección juvenil que decía, ahora ni siquiera los chicos de los barrios más pobres ni siquiera pueden aspirar al fútbol, porque vienen con tanto problema de nutrición y desarrollo intelectual que ni siquiera pueden llegar al deporte de élite hoy. Así que en cuanto a cantidad de educación, tenemos 36-37% que terminan secundaria, 12-13% que terminan universidad nada más, 2% que termina posgrado. 2%. El argumento está ahí, en materia de cantidad. En materia de equidad, que es el tercer eje de estos cuadrantes, el objetivo de un sistema educativo, es compensar diferencias. O sea, lo que tiene que hacer un sistema educativo democrático, porque en la Grecia antigua, que contrariamente a lo que se piensa no era nada democrática, la educación era un privilegio, era un bien privado, privilegio de la aristocracia. Entonces, si vos nacías hijo de algún tipo rico importante, bueno, tenías a Platón como tutor, nada menos. En vez de Grunberg tenías a Platón o Aristóteles. Ahora, si venías del hijo de un pastor, olvidate. Eso no es una educación democrática. En una educación democrática lo que se busca, caso de Finlandia, en fin, caso de Corea también, que las diferencias al inicio no condicionen los resultados. Uruguay viene muy perjudicado de mucho tiempo por confundir igualdad con equidad. La igualdad implantada o impresa en el sistema educativo uruguayo hace que se le da lo mismo a todo el mundo. Entonces, el hijo mío, que va a un liceo de Pocitos y tiene profesor particular de matemática, de inglés, no sé si de algo más, bueno, y me tiene a mí, que estoy de noche, voy, le rompo, ¿estudiaste, no estudiaste? Hay libros en casa. Bueno, él necesita un determinado sistema, organización del sistema educativo. ¿Por qué? Porque tiene profesores particulares, tiene padres que lo apoyan, tiene libros en su casa, tiene abuelos que lo apoyan. El chico de un barrio marginal no puede tener lo mismo. Cuando trabajamos en base al concepto de igualdad, estamos haciendo una gran desigualdad. Porque el chico de un colegio marginal, de un barrio marginal, no tiene libros en la casa, el padre puede estar preso, la madre no está todo el día, los padres no tienen estudios universitarios, tiene una cantidad de problemas. Entonces, un colegio
de un barrio marginal necesita un equipo multidisciplinario, necesita psicólogo, necesita asistente social, eso es lo que vi yo en Finlandia. Yo me fui hace 5 años a Finlandia, me pasé algunas semanas allá a estudiar cómo funcionaba el sistema, a entender por qué andaba tan bien. Y una de las cosas que me llamó la atención es eso. Al tercer día que faltaba un alumno a clase, iban a la casa, asistente social, venía. El alumno cuando le iba mal en una nota ya lo ponían en un trabajo toda la tarde, en fin, equidad. Las personas de familias más pobres tienen que tener un sistema educativo organizado diferente, como yo vi en Finlandia. Otros horarios, otro plan de estudio, un edificio pensado diferente, suministro de alimento, biblioteca, asistente social, psicólogo. Tiene que haber un conjunto de recursos humanos y materiales. Lo que tenemos que entender es que el presupuesto de educación no se puede hacer en base a la cantidad de alumnos, sino ponderando por de dónde viene cada alumno. Llevar un alumno del último quintil, yo digo, más o menos, ¿no? Llevar un alumno del último quintil a terminar bachillerato debe costar 5 veces más que uno del primer quintil. Porque en el primer quintil, si el alumno tiene dificultades, los padres le van a pagar profesores particulares, lo van a ayudar los padres, va a estar mejor alimentado, no va a tener que trabajar en el almacén de la familia, no va a tener que hacer cosas. Entonces yo diría, si quisiéramos jugar con números, yo multiplicaría cada persona por el quintil en que está. Entonces el del quintil 4 sale 4 veces más, el del quintil 3 veces más y así sucesivamente. Entonces ahí tendríamos un presupuesto educativo más realista de cómo llevar a la gente a terminar bachillerato. Hoy hay una ficción de que educar a todos los alumnos cuesta lo mismo, y es una ficción. Yo creo que hay que pensar que si queremos llevar a todos los uruguayos a terminar bachillerato con alta calidad de educación, yo quiero que todos los uruguayos terminen bachillerato antes de los 20 años, que terminemos en el 25% superior de PISA y que todos los uruguayos terminen bachillerato con Fair Certificate. Ese es el uruguayo que queremos. Uruguay tiene problemas graves de equidad. La culminación de bachillerato en el quintil más rico, entre los más ricos de Uruguay, en la terminación de bachillerato tiene la misma tasa que Bélgica. O sea, estamos 81% más o menos. O sea, entre los más ricos de Uruguay todo el mundo termina bachillerato. Prácticamente todo el mundo. Entre los más pobres de Uruguay es 9%, que es más bajo que Gambia. ¿Verdad? Esto grafica que tenemos entonces un grave problema de calidad, tenemos un grave problema de cantidad y tenemos un grave problema de equidad. Digo esto no por ánimo de coleccionista, sino porque hay países que tienen sistemas que tienen problemas de calidad, pero tienen buena equidad. Entonces, no es muy buena la educación, pero es razonable para todos. Y después hay países donde hay una educación muy desigual, pero de alta calidad. Ese es el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay diferencias muy grandes entre los liceos de los barrios pobres y ricos, pero los buenos son muy buenos. El problema es que los nuestros buenos son muy malos también. O sea, Uruguay se está quedando sin élite. O sea, para un país como el nuestro tenemos que mejorar en los 3 ejes. Pero el hecho de estar mal en los 3 es lo que nos pone en una situación muy irregular, porque hay países que 2 de los 3 los tienen bien. Nosotros tenemos los 3 mal. Así que bueno, esto es en materia de las consecuencias, en materia del estado actual. Y para terminar, decía, ¿por qué es lo que está pasando? Yo fui evolucionando a lo largo del tiempo con respecto a esta pregunta. ¿Por qué llegamos? ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué el país de Bas Ferreira? De Rodó, de Figari, de Herrera y Reisig? ¿Por qué este país que tenía una intelectualidad del Barcelona, como si fuera la primera del Barcelona? ¿Por qué el Uruguay de esa época? También emprendedores, ¿no? El Teatro Solís, etc. ¿Por qué el Uruguay llegó hasta esto? Bueno, yo pasé por mi etapa técnica, cuando recién terminé mi doctorado, estaba seguro que había problemas técnicos, la cantidad de horas de matemática y no sé cuánto. Pero la verdad que estoy convencido que no es eso. La parte técnica es fácil de arreglar. Y después, más últimamente, estuve mucho pensando que acá hay
hay problemas de voluntad política, o sea, realmente tiene que haber una unidad, tiene que haber una voluntad como la que hubo en la Moncloa y en Finlandia, cuando se hundió la Unión Soviética, en otros lugares. Pero en el fondo hoy en día realmente creo que lo que tenemos hoy es un problema metafísico. Y lo que quiero decir es que, por metafísico entiendo, hay una rama de la metafísica que es la teleología. La teleología es la rama de la metafísica que estudia los fines, las metas, los objetivos. Y hay otra rama de la metafísica, que es la teología, que estudia la fe y las creencias inamovibles que uno tiene en base a la fe. Entonces, en materia educativa, el problema es que nuestro país transformó un problema teleológico, que es cómo llegar a los objetivos de equidad, de calidad, de cantidad educativa, lo transformó en un problema teológico. Entonces, hay una creencia teológica, una fe inamovible en determinados postulados, como si fuera la Trinidad. ¿Cuál es nuestro problema acá, en el Uruguay, en nuestra sociedad? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es ofrecer educación de alta calidad a todo el mundo para que podamos ser un país moderno y ser parte de los países que se desarrollan en base al conocimiento. ¿Es ese? Esto es un problema teleológico y tenemos que sacarnos las persianas y aquellos que piensan que el Estado hace todo mal tienen que levantarse la persiana. Aquellos que piensan que el Estado no puede hacer nada mal también se tienen que sacar la persiana. Y todos tenemos que estudiar una batería de medidas a ver cuáles son las más efectivas y hacerlas. Pero lamentablemente el estado de la discusión en Uruguay se mudó, el paradigma cambió en Uruguay. En vez de ser un problema teleológico, de qué objetivos queremos lograr la educación, se transformó en un problema teológico. Entonces, parte de la sociedad uruguaya piensa que es absolutamente inamovible determinadas cosas. Con esto no estoy haciendo ningún argumento partidario. Yo, no, como rector de una universidad, considero que no tengo que tener partido político público. Así que yo no tengo opinión ni voto público de nada y tengo diálogo muy bueno con los especialistas de todos los partidos políticos. No tengo ninguna opinión política en esto. Pero sí sé que hay hay sistemas de creencias que se osificaron, se calcificaron, etc. Y entonces hemos transformado la educación en un problema teológico. La hemos transformado en un campo de batalla en donde lo que se busca es la predominancia cultural, no el aprendizaje de los alumnos. Entonces, la educación se tiene que transformar en el lugar donde se cambian los valores respecto a la orientación sexual, se transforma en el campo donde se tiene que convencer a la gente de determinadas cosas respecto al consumo de droga, y así sucesivamente. En vez de ser un lugar donde se enseña a la gente a valerse por sí misma y luego la persona con el equipamiento intelectual que le vamos a dar y la madurez moral y ciudadano responsable, él se va a hacer su opinión sobre el aborto, sobre la droga, sobre el voto del uruguayo en el exterior, etcétera, etcétera. No. Entonces hemos transformado la educación en un campo de batalla y hemos calcificado una cantidad de creencias que parece que no se pueden mover. Las contradicciones están a la vista en este problema teológico, en lo absurdo y en lo costosísimo y en lo penoso que es haber transformado esto en un problema teológico. ¿Por qué el hecho que el liceo jubilar, según parece, no acepta a todos los alumnos, selecciona a algunos alumnos al ingreso? Eso no se puede aceptar. Sin embargo, educación física de la Universidad de la República selecciona, entra uno cada 8.
en educación física. Entra 1 cada 10 en nutrición. Entonces, en determinados lugares se puede seleccionar, en otros no. Porque algunos son de la tribu y otros no son de la tribu. El Mides manda los niños a ser atendidos por ONGs. ¿Por qué no tiene guarderías propias? Yo creo que es razonable. Yo capaz que estoy en contra del Mides, de la ministra del Mides, pero me parece bien hecho. Es la manera lógica de actuar. Pero luego esos mismos niños, cuando tienen 5 o 6 años más y van a ir a la escuela, es anatema que puedan ser enviados de repente a un liceo, a una escuela privada o a una escuela privada pública de gestión privada. Cuando yo tengo que hacerme un bypass, ¿a nadie le parece raro que con los fondos que pagan los ciudadanos a través del Fondo Nacional de Recursos, yo voy, no sé, capaz que al IMAE de Salto voy a ir algún día, no sé, pero ¿a nadie le llama la atención que los pacientes se atiendan en lugares? Algunos son del Estado, otros no son del Estado. Se supone que se buscó la mejor atención para el paciente. Nadie lo transformó en un problema teológico. En la educación, que es quizás uno de los factores críticos para Uruguay, esto no pasó. Bueno, muchísimas gracias para ustedes.